siga tu gloria, para que tus hijos sean librados con tus manos poderosas. Exaltado seas sobre los pueblos, oh Dios, y sobre la tierra se enaltecida tu gloria, para que tus hijos sean librados con tus manos poderosas. Gracias, Padre, porque cuando yo estaba herido, cuando yo estaba perdido, sin rumbo, tú me tendiste la mano y me marcaste el camino, Dios. Gracias por rescatarme de esa vida de perdición que yo llevaba, Dios. Gracias por tanto amor incondicional. Gracias por tanta misericordia. Por eso te bendecimos, Dios. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Jesús.
pido que me ayudes, Jesús de Nazaret. La sangre que tú derramaste tiene poder para limpiarme. Jesús de Nazaret, a ti te pido que me ayudes, Jesús de Nazaret. La sangre que tú derramaste tiene poder para limpiarme. Para que de nuevo no vuelva a caer. Para que de nuevo no vuelva a caer. Seguirte a ti es mi deseo. Seguirte a ti es mi deseo. Jesús de Nazaret, a ti te pido que me ayudes, Jesús de Nazaret. La sangre que tú derramaste tiene el poder para limpiarme y vencer al mal yo siempre con el bien. Y vencer al mal yo siempre con el bien. Seguirte a ti es mi deseo. Seguirte a ti es mi deseo. Jesús de Nazaret, a ti te pido que me ayudes, Jesús de Nazaret. La sangre que tú derramaste tiene el poder para limpiarme. Alguien que esta mañana quiera alabar a Dios por ese perdón de nuestros pecados, por esa vida nueva que tenemos. Agrande
la vida eterna que Él me prometió. Allí le alabaré, glorificaré, exaltaré su nombre por siempre, siempre. Aleluya. Te bendecimos y te alabamos, Dios del cielo y de la tierra, porque solo tú has sido el que has cambiado nuestras vidas. Gracias por entregarte en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias por amarnos de manera incondicional. Gracias por perdonar cada uno de nuestros pecados. Como decía antes, por rescatarnos de esa vieja vida. Te bendecimos porque solo tú te lo mereces, Dios. Exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gracias. Qué bueno que es alabar y glorificar al Señor juntos, en armonía, ¿ven? Qué bueno, gloria a Dios. Yo doy gracias al Señor por estar de nuevo aquí, en este lugar, entre vosotros. Se echa de menos. No importa donde uno esté o lo que esté haciendo, pero se echa de menos. Cuando llega el domingo por la mañana y llega la hora, uno está con el corazón aquí, esté donde esté. Qué bueno. Yo voy a pedir a los sugieres, por favor, que pasen por aquí, porque ellos van a pasar a recoger la ofrenda. Recuerden que también esta ofrenda es parte de nuestra adoración a Dios. Es un modo a través del cual le mostramos nuestra gratitud a Dios por su provisión, porque no le damos para que Él nos dé, sino que le damos porque ya Él nos dio. Por eso tenemos para darle. Amén. Uy, alguna de las hermanas, por favor, que no sé quién va a orar. Perdonadme que estoy con la cintura un poquito delicado, por eso voy a predicar hoy sentadito en el taburete. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es infinita para con cada uno de nosotros, Señor. De igual manera, Señor, te queremos rogar, Señor, que sé tú proveyéndole, Señor, a aquellos que no tienen su trabajo, Señor. Y gracias por los quienes ya lo tenemos, Señor, porque eres bueno y tú no nos dejas sin provisión, Señor. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, hermana. Qué bueno, como decía, poder estar de regreso, poder estar juntos. Hemos tenido la oportunidad en Montaña, y yo no sé si está demasiado fuerte o tiene algo de eco. Pueden ajustar ese sonido, por favor. Hemos tenido la oportunidad de estar con nuestra hija Séfora, que como ustedes saben fue operada de la espalda, y cuando fue operada no tuvimos la oportunidad de estar con ella, pero el Señor nos ha permitido poder hacer este viaje, poder verla, ver que está muy bien, gracias a Dios. Todavía tiene ciertas dificultades para moverse, como es lógico. Le tienen que volver a operar para quitarle algunos de los tornillos que le han puesto y demás. Pero es una bendición haber podido estar con ella. Ahí no se oye nada en el cuarto de cuna. Entonces, damos gracias al Señor y también a la iglesia que nos ha permitido poder estar estos días de vacaciones, haber podido estar en nuestra tierra, comiendo churritos, con cafelito con churrito por la mañana allí en la plaza del mercado, que eso es fantástico. Cuando voy a Jerez lo que añoro es hacer eso, es irme andando hasta la plaza del mercado y allí comprar un papelón de churros por nada, porque eso es baratísimo, y esos churritos calentitos y crujientes, en fin. No se pueden imaginar cómo están esos churros.
Pero es una bendición, ha sido una bendición el poder estar con Montaña más tiempo, porque normalmente, como ella dice, estamos siempre juntos, pero no estoy con ella. Estoy siempre haciendo otras cosas y estoy siempre liado, pero ha sido una bendición poder estar juntos y poder caminar, pasear y pasear y pasear y pasear. Y yo creo que así tengo la espalda de tanto pasear. Se echaba de menos no tener el vehículo allí, pero bueno, de verdad que ha sido una bendición y damos gracias a Dios por haber estado disfrutando de ese tiempo y ahora también disfrutar de este otro tiempo aquí juntos para meditar la palabra del Señor. Yo quiero invitarles a que abran la Biblia por Gálatas capítulo 1. Voy a pedir que abramos la Biblia por ese pasaje. Como saben, estamos predicando sobre Gálatas capítulo 1. Y hoy vamos a leer del versículo 6 al versículo 10. Ponemos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Está ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por tu presencia aquí en medio de nosotros y gracias por haber dejado tu palabra para que podamos meditar en ella y a través de ella, Señor, conocer de tu voluntad, conocerte a ti, conocernos a nosotros mismos y saber lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Padre, quiero rogarte en el nombre de Jesús que en esta mañana, tú que nos conoces a todos y cada una de las personas que estamos aquí y de los que nos van a ver a través de los vídeos, Señor, que uses este sermón para tocar nuestras vidas. Que no sea un sermón más, que no sea simplemente, Señor, un escuchar, sino escuchar con la actitud adecuada para que tu palabra pueda provocar en nosotros cambios que glorifiquen tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en épocas de regalos, ¿verdad? Aunque la gente ha convertido la Navidad en una fiesta consumista, algo que nosotros sabemos y procuramos no caer en ellos, pero la verdad es que a todos nos gusta hacer regalos y más aún recibir regalos. ¿Es verdad o no? A todos nos gusta. Cuando recibes un regalo como que te da ilusión, ¿no? ¿Qué será, no? Hasta que lo abres, igual después te llevas una sorpresa y te defrauda, pero solamente el paquetito y el hecho de abrir el regalo ya te... Ay, ¿qué será, no? ¿Será lo que yo quiero o será otra cosa, no? Por este pasaje, nosotros sabemos que Dios le había hecho un regalo a los Gálatas. Los había llamado para darle un regalo. Un regalo que ellos, de alguna manera, algunos al menos de ellos, no estaban apreciando en todo su valor. Dios les había llamado para, por la gracia de Cristo, recibir el mejor, el más valioso regalo que jamás nadie pueda recibir. No se trata del último modelo del smartphone, ¿verdad? No se trata del último videojuego a los jovencitos. No se trata del deportivo ni del coche del turismo bien equipado que algunos quieren, ni siquiera de la casa
en primera línea de playa o con piscina que otros añoran, ¿verdad? No, 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 no. Se trata de algo mucho más importante, más valioso que todo eso y más costoso. A eso, a lo que Dios llamó a los Gálatas, fue a darle su reino y su gloria. A eso es a lo que Dios también nos llama a nosotros, a su reino y a su gloria, a vivir en su reino y a disfrutar para siempre de su gloria eterna. Y escuchen bien, es tan valiosa que nadie la puede comprar. Nadie. No hay fortuna en el mundo que pueda comprar un solo día en la gloria. No hay nada que nosotros podamos hacer o que podamos lograr para merecer ni siquiera un minuto en esa gloria. Nada. Es tan valiosa. Y fíjense la paradoja, porque es algo que Dios ofrece gratis. Y aunque a ti no te cueste nada, a Dios le costó la vida de su propio Hijo. Así que es muy valiosa. Aquí se habla de un llamado de Dios a los Gálatas, por la gracia de Cristo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba asombrado. Mira, primer punto que yo quiero compartir con ustedes hoy es un regalo para ti. Un regalo que Dios quiere darte. Un regalo para ti. Algunos ya lo tienen, otros dudan de si lo tienen o no lo tienen, y otros sabemos que no lo tienen. Pero Dios quiere que todos lo tengamos. Dios nos llamó no solo a los Gálatas, sino a todos para darnos ese regalo, las llaves de su reino, para darnos la entrada a su reino y a su gloria eterna. Porque está escrito que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? A ti, que estás aquí, a ti, a los que nos ven a través de los vídeos, a todos y cada uno de nosotros, Dios nos ha querido dar ese regalo. Quiere reconciliarnos con Él. Puedes estar seguro de que este es el mejor regalo que tú puedas recibir en estas Navidades. La certeza, la seguridad de que si tú cerraras tus ojos aquí, los abrirías en la gloria eterna. Ningún regalo más valioso, ninguno más costoso. Y sin embargo a ti puede que no te cueste nada. Primera de Tesalonicenses, vamos a ir viendo algunos pasajes porque yo quiero compartir en esta mañana la palabra y quiero que ustedes entiendan bien este tema. Algunos dirán, pastor, ya nosotros somos creyentes, ya estamos salvos, esto ya yo lo sé. Escuchen bien. Estamos leyendo un pasaje de los Gálatas que también conocían estas cosas y se alejaron. Así que este mensaje no es solo para los que no han sido todavía creyentes, este mensaje no es solo para los que no han recibido a Cristo en su corazón o para los que nunca han tenido la oportunidad de oír el Evangelio. Este mensaje también es para ti. Aunque lleves 30 años en el Evangelio o 50, da igual. Este mensaje es para ti. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 10 al 12. Dice Pablo ahí, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó ¿a qué? A su reino y gloria. Dios los llamó. Aquí está hablando a los tesalonicenses. Antes hemos leído un pasaje de la carta que Pablo escribió a los Gálatas.
Así que Dios llamó a los Gálatas, Dios llamó a los tesalonicenses, pero también nos ha llamado a nosotros porque hemos leído en Timoteo, o por lo menos lo he citado en Timoteo, que Dios quiere que todos sean salvos. Todos disfrutemos de ese regalo. ¿Cómo nos llama Dios? Dios nos llama a través del Evangelio, de la predicación del Evangelio. ¿Y a quiénes ordenó Dios que se predicara el Evangelio? ¿A unos cuantos escogidos? A toda criatura. Marcos 16, del 15 al 16. A toda criatura. Porque Dios quiere que toda criatura pueda ser salvo. Porque Dios quiere que toda criatura reciba el regalo de poder disfrutar de su reino y de su gloria eterna. Por tanto, a todos y cada uno de nosotros somos llamados a recibir ese regalo de parte de Dios. Todos somos llamados por la gracia de Cristo a su reino y gloria. Ahora, ¿quiere decir eso que todos seremos salvos? No, desgraciadamente no. Porque Romanos capítulo 10, algunos se confunden con estos temas porque cogen un texto y no se salen de ahí y se agarran y lo sacan de su contexto y después no saben entender que la Biblia debe ser interpretada a la luz del contexto general de la propia palabra, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos capítulo 10, donde vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice ahí, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que como podemos ver, Dios espera que el ser humano obedezca el Evangelio, crea y obedezca el Evangelio. Cuando la obra de Cristo es presentada por medio de la predicación del Evangelio, Dios espera que el que la escucha, el que escucha la predicación del Evangelio, actúe con fe y obediencia, tenga la actitud adecuada, responda a Dios de la manera que Dios espera. Su llamado es a creer en el Evangelio. Creed, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay multitud de pasajes, y ustedes los conocen, que hablan de esto, de un llamado de Dios a creer en el Evangelio. La fe es la respuesta correcta, la respuesta que Dios espera en el ser humano que oye la predicación del Evangelio. Ahora queda claro, por este pasaje que acabamos de leer, que no todos los que escuchan el Evangelio van a creer. No todos van a obedecer. Vamos otra vez a Tesalonicense. Segunda de Tesalonicense esta vez. Segunda de Tesalonicense capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 6 al 9. Fíjense bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y repito, esto es importante para todos nosotros. Porque es justo delante de Dios, Primera de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, ¿qué les pasará? Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, o crees el Evangelio o no disfrutarás de la presencia de Dios. O crees en el Evangelio o no verás la gloria de Dios. Si estás pensando, bueno, pues yo ya sé estas cosas, pastor. Déjame decirte que los Gálatas también las sabían y acabaron menospreciándolas. Por eso,
Como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Mi deber como pastor es recordaros estas cosas, para que no sea que, pasando el tiempo, penséis que con saberlas ya basta. No basta con saberlas, hay que ponerlas por obra. Hay que mantenerse en fe. Y la fe se demuestra en la obediencia a Dios y su palabra. Y saber estas cosas y no andar en obediencia a Dios es algo que nos aleja del que nos llamó por la gracia de Cristo a su reino y gloria. Así que, hermanos, esto es importante que lo entiendan. Tenemos que tener cuidado, analizar nuestra vida. ¿Estoy yo andando en fe? ¿Estoy yo obedeciendo los mandamientos de Dios? O como ya lo sé, bueno, me relajo y no me doy cuenta de que me estoy desviando y alejando de aquel que me llamó a su gloria eterna. La Escritura enseña claramente que el regalo de Dios es la salvación. Efesios capítulo 2, este es un texto que todos conocen, pero que es importante entender. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El regalo de Dios es la salvación, que se consigue por medio de la fe, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Cuál es el regalo? La salvación. ¿Cuál es el medio para conseguirlo? La fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cuál es el don? ¿La fe? No, el regalo es la salvación. El don es la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. No es porque tú lo merezcas, ni es porque tú lo valgas, ni es por lo que tú hagas. Por gracia sois ¿qué? Salvos. No dice por gracia recibís la fe. Ahí es donde se equivocan muchos, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Por don, gracia es don, carisma. Por gracia sois salvos. Por gracia el regalo es la salvación, que se consigue por medio de la fe. El regalo no es la fe. Algunos dicen bueno, lo hemos leído, ¿verdad? En Romanos 10 hemos leído que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, algunos dicen, bueno, pues si la fe viene por el oír, todos los que oigan el Evangelio tienen que ser salvos. Y no, porque hemos leído en Romanos que no todos obedecieron al Evangelio, ¿verdad? Por tanto, la fe viene por el oír, pero no todos los que oyen lo hacen con la actitud adecuada, dispuestos a obedecer a Dios. Por eso los que no reciben el Evangelio con fe, con disposición a obedecerlo, esos no alcanzan la salvación, aunque oigan el Evangelio. Dios ha puesto un condicionante para que te salves. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer. Y la fe, el que dice que cree, debe mostrarlo por la obediencia a lo que dice que cree, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si alguien ha creído de verdad en el Evangelio? Porque anda en la voluntad de Dios, anda en los mandamientos de Dios. Si después de oír la palabra y alguien dice, sí, yo creo, pero su vida no es de obediencia a Dios, ¿ustedes creen que de verdad cree esa persona? Creerá como los demonios creen. Es decir, una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es creer a Dios y por consiguiente andar en obediencia a Él. Son dos cosas diferentes. No a todos les aprovecha el oír el Evangelio. Hebreo lo dice, ¿no? Dice porque no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, la palabra se puede oír, pero si tú no pones fe, si tú no pones confianza en Dios, si tú no pones la disposición de creer a Dios y de obedecerle, no te va a servir. Es evidente que la fe
es la exigencia de Dios al ser humano. Es lo que Dios demanda de todo. Id y predicad el Evangelio. El que crea será salvo. Esa es la condición que Dios pone para que tú puedas entrar en el reino de Dios y disfrutar de la gloria eterna. Creer. Y si crees, tu vida no puede seguir igual. Quienes creen lo evidencian por medio de la obediencia a Dios. La obediencia a sus mandamientos. Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Pero no todos obedecen al Evangelio. Así que Dios quiere salvar a todos, pero solo los que le respondan de la manera adecuada serán los que de verdad se salven. Los que no serán excluidos de la presencia y de la gloria de Dios. Porque a Dios le ha placido salvar solo a los que son de la fe de Jesús, como está en Romanos 3:26. Este es el Evangelio que tenemos escrito en la Biblia. Este es el Evangelio que predicó Jesús. Es el Evangelio que predicó Pablo. Es el Evangelio que se ha predicado en la Iglesia de Dios a lo largo de 2000 años de cristianismo. Es el Evangelio que todavía algunos pastores seguimos predicando. Pero los Gálatas se habían alejado de este Evangelio. Menospreciando el regalo de Dios. Tengo una pregunta. ¿Menospreciarás tú también el regalo de Dios? Hay creyentes que no se dan cuenta, pero cuando andan con negligencia, están menospreciando el regalo de Dios. Cuando no son fieles a Dios, están menospreciando el regalo de Dios. Están poniendo en juego su salvación eterna. Cuando un cristiano anda como si no lo fuera, cuando un cristiano no se toma en serio las cosas de Dios, está corriendo el mismo peligro que los Gálatas. Se están alejando de aquel que los llamó a su reino y gloria. Y miren, podemos jugar con muchas cosas, pero con la salvación eterna es algo con lo que nadie debiera jugar. Aquí se está hablando de gente que creyó. En Gálatas se habla de gente que creyó y que más tarde se alejó. Si algo nos deja claro este pasaje, es que es posible apostatar de la fe. Menospreciar el regalo que se recibió de parte de Dios. Y escuchen bien, existe una apostasía temporal y existe una apostasía definitiva. Si quieren saber más de este tema, en nuestra página web tienen un estudio sobre la apostasía, se llama así. La apostasía, apostatar es alejarse de lo que antes se ha creído. Tú te puedes alejar un tiempo y después volver. Pero yo no lo recomiendo. Porque cuando tú te alejas, muchas veces no tienes en cuenta que puedes atravesar la línea de no retorno, de la que habla Hebreos capítulo 4, 6, del 4 al 6. Hebreos 6, del 4 al 6. Cuando dice que es imposible que los que han sido salvos, han sido iluminados, han gustado el don celestial, han tenido la salvación, han sido partícipes del Espíritu Santo y aún así después recaen, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. ¿Qué van a crucificar de nuevo al Hijo de Dios? Si menosprecias la sangre de Cristo, ¿quién te va a salvar si Él es el único Salvador? Por tanto, esto es muy importante. La apostasía es algo que ya estaba profetizada en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice claramente que algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe, se apartarán de la verdad, escuchando espíritus engañadores, siguiendo doctrinas de demonios, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, no todos
perseveran en la verdad. No todos aprecian el regalo de Dios en todo su valor. Y no todos lo siguen apreciando después de un tiempo, sino que algunos se alejan como lo hicieron los Gálatas y como lo han hecho muchos grupos que habiendo sido cristianos se han apartado de la verdad y hoy ya son cualquier otra cosa menos cristianos. Siempre es difícil comprender cómo alguien que ha disfrutado de Dios, de la verdad, pueda volverse otra vez a las tinieblas. Es difícil de entender, pero ocurre. Porque hay quienes pretenden hacer las cosas mejor que Dios. Creen que pueden mejorar el regalo de Dios, cambiarlo, adaptarlo, como si no fuera suficientemente bueno como es. Ustedes saben que el ser humano ha intentado a lo largo de su historia siempre mejorar la creación de Dios. Les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan que antes se veían las amígdalas como un problema? Y se extirpaban, ¿verdad? Eso no sirve para nada y crea muchos problemas. Hoy se sabe que las amígdalas son la primera barrera contra las infecciones que tenemos para cualquier organismo que pueda entrar a través de la nariz o la boca. Son una defensa inmunológica. Pero el ser humano creía que podía mejorar la creación de Dios. No, Dios se equivocó al poner nuestras bolitas aquí. Quitémosla. Y esto ha pasado muchas veces y de muchas maneras. Algunos predicadores creen que hay libros mejores que la Biblia, que la palabra de Dios. Por eso no predican Biblia, predican otros libros. Psicología, autoayuda, no sé, superación, falsos evangelios. Ese era el problema que habían con los Gálatas. Se estaban alejando del evangelio de Cristo, escuchando falsos evangelios. Pablo había dedicado grandes esfuerzos para predicarles y enseñarles la verdad, por discipularlos. ¿Cómo se lo agradecían? Menospreciando todo ese trabajo, menospreciando la fe, menospreciando el regalo de Dios, alejándose. Rechazaron el regalo de Dios y menospreciaron a Dios mismo. ¿Cómo te crees tú que se sentiría Dios viendo a los Gálatas alejarse de la verdad? ¿Cómo crees tú que se sentirá Dios cuando te ve a ti alejarte, menospreciar, tontear con el pecado, menospreciando así el regalo que Dios te ha dado? ¿Cómo crees tú que se puede sentir Dios? Como Demas, que se apartó amando más el mundo. Cambiar un regalo eterno por uno temporal no es inteligente. Desgraciadamente, desde la época de Pablo hasta nuestros días, estas cosas siguen sucediendo. No solo los Gálatas se alejaban de Dios. Hoy en día también muchos se alejan de Dios. Con frecuencia se acercan a los que les perjudica y se alejan de lo que les conviene. Nosotros hemos comprobado aquí en esta congregación cómo personas que han venido de grupos en los que le estaban haciendo daño, grupos religiosos que estaban abusando espiritualmente de esas personas, les robaban, los usaban como criados, los menospreciaban y algunos vinieron con el corazón roto y estuvieron entre nosotros durante 1 año, 2 años y curiosamente después se volvieron otra vez a ese mismo grupo. ¿Cómo es posible? A veces como pastor yo llegué a cuestionarme si estaba haciendo alguna cosa mal cuando pasaba algo de esto. Pero cuando vemos que los Gálatas, a los que le había predicado no Nicolás, sino el apóstol Pablo, también se alejaban de Dios. No es que
No es que me consolara, ¿no? Pero al menos dejé de cuestionarme, ¿no? Como dijo un predicador, ni Dios es seguido por todos, ni Dios es respetado por todos. Con razón Jesús dijo, si a mí me aborrecieron, a vosotros también, ¿verdad? No es que hagamos mal las cosas, sino que algunos prefieren ser explotados en las tinieblas que vivir en la luz. Juan capítulo 3. Lean conmigo, hermanos. Esto ya estaba profetizado. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero había un motivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mucha gente está hoy siguiendo evangelios diferentes, distintos. Como dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y de hecho, algunos lo han pervertido. Han cambiado la verdad de Dios por mentiras humanas. Y este asunto es muy serio. ¿Estás seguro de que estás siguiendo el verdadero evangelio? ¿El evangelio de Cristo? ¿El evangelio que tenemos en la Biblia? Si se predica un evangelio diferente, no solo no salvamos a la gente, no las llevamos a los pies de la cruz, que es donde pueden ser restaurados y recibir el regalo de la salvación y de la vida eterna, sino que le podemos condenar a una eternidad sin Dios. El evangelio de Cristo no ha cambiado con el paso del tiempo. Es falso lo que dicen los nuevos seminarios. Los nuevos profesores de seminarios ahora nos dicen que hay que adaptar el evangelio al tiempo del siglo XXI. Que tenemos que decirles a los homosexuales que no tienen que dejar de ser homosexuales para creer en Dios. Hay que adaptarse, hay que renovarse, dicen. Pero eso no es el evangelio que tenemos en la Escritura. Ahora dicen que el adulterio no es tan malo. De hecho, hay algunos pastores que ya lo practican. Y no pasa nada. Es amor. Pero ese no es el evangelio que tenemos en la Biblia. Ahora resulta que lo importante no es la eternidad, sino el aquí, el ahora, el disfrutar hoy. Olvídate del mañana, olvídate de la eternidad. Pero ese no es el evangelio que tenemos en la Biblia. Esos son evangelios diferentes. Eso es pervertir el evangelio de Cristo. Y cuando pervertimos el evangelio de Cristo, somos siervos de Satanás y no de Dios. Estamos alejando a la gente de la verdad y no le estamos ayudando. En realidad, les estamos condenando. Dios sabía que todas estas cosas iban a suceder. Por eso inspiró a Pablo a escribir eso. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, quede bajo la maldición de Dios. Si estudiamos la historia de la iglesia, vemos con cuánta facilidad los hombres se han apartado de la verdad. Y a lo largo de la historia,
Podemos ver como un pequeñito remanente ha quedado firme siempre. En todas las épocas ha habido grupitos menospreciados por la mayoría, pero que ellos han permanecido predicando el Evangelio de Cristo. Por eso ha llegado hasta nosotros. Pero, ¿lo recibirán las nuevas generaciones? Dependerá de que nosotros seamos fieles al Evangelio de Cristo, al verdadero Evangelio. A que no hagamos como los Gálatas, a que no nos alejemos de Dios, a que no nos apartemos de la verdad, a que permanezcamos firmes, haciendo la voluntad de Dios. Calvinistas, mormones, testigos de Jehová, adventistas, neopentecostales, multitud de falsos evangelios se están predicando hoy en el mundo. Algunos basados en la sabiduría de los hombres, otros basados en apariciones espirituales. Pero sea como sea, si no es el evangelio que tenemos en la Biblia, no es el evangelio que salva, es el evangelio que condena. Pablo es claro al repetir: como antes hemos dicho, ahora también lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Todos tenemos que revisar nuestra fe, pero revisarla a la luz de las Sagradas Escrituras. Si estamos creyendo en el evangelio bíblico o en otro diferente. ¿En tu iglesia se predica el evangelio bíblico o diferente? Es deber de todo creyente no arriesgarse en esto. Puedes arriesgarte en lo que tú quieras, pero no te arriesgues en esto. Algunos lo hacen, predican evangelio diferente por agradar a los hombres. Es de lo que habla Pablo en Gálatas. Pero nosotros como predicadores no debemos buscar ni el favor de los hombres ni el agradarles a ellos. Debemos agradar a Dios. Aunque parezca aburrido, aunque no sea un sermón tan emocionante como descubre al campeón que hay en ti. Sueña a lo grande. Las credenciales de un verdadero ministro no consisten en el respaldo de los hombres, sino en el de Dios. Si intentas agradar a los hombres, acabarás predicando un evangelio diferente. Un evangelio de arrepentimiento y confesión de fe es el que tenemos en la Biblia. Un evangelio de obediencia a Dios es el que tenemos en la Biblia. Un evangelio de perseverancia en la fe es el que tenemos en la Biblia. Si te predican otro evangelio, no es el real. Actualmente han reemplazado la convicción de pecado por un evangelio de automejoramiento. La fe en Dios se ha cambiado por la fe en uno mismo. Ahora fijémonos en la situación espiritual de la iglesia hoy. Y veremos las consecuencias de esos falsos evangelios. Algunas preguntas para la reflexión. ¿Has recibido ya el mejor regalo? ¿Tienes la salvación? ¿Aceptaste la invitación de Dios a su reino y a su gloria? Algunos predicadores como John MacArthur, Paul Basa, Michel Suguelé, Miguel Núñez y otros calvinistas dicen que no es correcto eso de predicar que hay que recibir a Cristo, ¿verdad? Muchos admiran a esos predicadores porque llegan a mucha gente. Asombran sus mensajes porque corrigen a los demás. Pero a veces también ellos deben ser corregidos, como todos nosotros. Quiero que lean conmigo un pasaje de las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15.
Versículo 1 y 2. 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué? Recibisteis. Hay que recibir el evangelio. En el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Porque es posible creer por un tiempo y apartarse, ¿verdad? Hay que perseverar. El mensaje de las buenas nuevas es una invitación al ser humano a responder a Dios con fe y obediencia. Dios no te obliga, tampoco te impide, sino que te invita. Si alguno quiere, bueno, ustedes que han estudiado discipulado conocen Lucas 9:23, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame, ¿no? Si alguno quiere. Es una invitación, pero tú tienes que aceptar esa invitación. Colosenses 2, del 6 al 7. Colosenses 2, del 6 al 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis que recibido al Señor Jesús, pero si eso no es correcto, ¿no dicen eso? No hay que recibir al Señor Jesús. Ay, perdón. Resulta ahora que John MacArthur y Paul Baza no conocen este pasaje. O a lo mejor le vendieron una Biblia donde no estaba. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La palabra está llena de pasajes que hablan de que debemos recibir la invitación de Dios. Debemos recibir a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que déjame preguntarte, ¿recibiste ya a Jesús como tu Señor y como tu Salvador personal? ¿Aceptaste la invitación al reino, a su gloria eterna? ¿Estás seguro de que la disfrutarás? Si crees en el Evangelio, debes estar seguro. Si perseveras en la fe y muestras por la obediencia que tu fe es genuina, debes estar seguro. No hay motivo por el cual dudar de que cuando tú cierres tus ojos aquí, los abrirás en la presencia de Dios. Si tú estás seguro de que has recibido el regalo de la salvación, también puedes estar seguro de que no vas a recibir otro mejor. Ni estas Navidades ni nunca. Porque no hay mejor regalo que ese. Y cuando nosotros leemos aquí que los Gálatas habían menospreciado, Pablo dice, estoy maravillado, asombrado. Y no porque estuviera viendo las 7 maravillas del mundo, no. Estaba asombrado de que tan pronto, como dice ahí, os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba asombrado. Yo espero no tener que asombrarme con ninguno de vosotros. Y si me asombro, que sea de vuestra fe, de vuestra perseverancia en el Señor, que sea de vuestra fidelidad a Dios. En eso sí que me gustaría que me sorprendierais. En vuestro caminar diario, viviendo conforme a la voluntad de Dios, no dejándose arrastrar por la corriente de este mundo, sino perseverando en la verdad, caminando siempre en la luz, no buscando las tinieblas para esconder las malas obras. Dios nos ayude a perseverar en la fe, a creer y perseverar en la fe. Dios nos permita andar en esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Hermano, me gustaría que en esta mañana nos pusiéramos de pie y orásemos al Señor para que Él nos ayude en esto. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude realmente a no alejarnos del Evangelio de Cristo.
Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor y también, ¿por qué no?, agradecerle, ¿no? Porque, mira, yo no sé qué regalos tú vas a recibir en estas fiestas, pero el mejor de todos ellos es el que Dios te ofrece. ¿No creen que debiéramos sentirnos agradecidos? ¿No creen que debiéramos sentirnos felices? Yo no sé qué tiempo me quedas en esta tierra, pero el saber que cuando yo cierre mis ojos aquí lo pueda abrir en la presencia de Dios, eso no tiene precio. Vamos a darle gracias a Dios por su regalo y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a no menospreciarlo por nada, a no alejarnos por nadie, a perseverar firmes en la verdad, en el único evangelio que salva, el de Cristo. Los demás son evangelios que te ponen bajo maldición. Oremos, hermanos. Alguien que quiera brevemente, para que puedan orar 2 o 3, brevemente. Aleluya. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque aunque ninguno de nosotros merecíamos ese regalo, tú entregaste a tu propio Hijo, lo diste por nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tuviste que pasar
para que nosotros pudiésemos tener la esperanza de la vida eterna. Gracias. Ayúdanos a perseverar firmes, a no movernos ni a derecha ni a izquierda, sino a permanecer firmes en tu palabra, Señor. Llévate la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse.